Buenas noches, bienvenidos a este video. Soy Roque Palacios, coach de vida y experto en enneagramas, y en esta oportunidad me voy a estar haciendo cargo de la pregunta: ¿qué es una herida infantil? ¿Cómo se origina? Y obviamente las pautas básicas de cómo se sana la herida infantil. Antes de hacernos cargo de la pregunta ¿qué son las heridas infantiles?, tenemos que empezar por aclarar un dato importante. Los seres humanos construimos nuestra personalidad entre la etapa de gestación, es decir, los meses en la panza de la madre, y los 11 años de edad. Bien, teniendo mayor preponderancia en los eventos que vayan a suceder entre los 0 y los 5 años. Es por esto que Freud trajo su icónica frase niño padre del hombre. Es porque durante toda la etapa infantil el niño va a estar construyendo ciertos conceptos y relaciones que van a estar acompañando al adulto toda su vida. Entre ellos, el concepto de quién es él y el concepto del mundo que lo rodea. En esta construcción que va a estar haciendo el niño de sí mismo y del mundo que lo rodea, va a haber dos personajes que van a tener una importancia fundamental, que van a ser, obviamente, mamá y papá. Dependiendo de la relación que se crea entre mamá y papá, va a haber, ciertos espacios en los cuales también el niño se va a estar construyendo a través de esta relación. Es más, para el enneagrama, cada tipo de personalidad nace de cómo te relacionaste o cómo se relacionó el niño con mamá y papá. Te voy a poner un ejemplo para que se entienda. De todos los ejemplos que conozco, el más claro me parece el de Miguel Ángel Ruiz, autor de Los Cuatro Acuerdos, libro que si no leíste te invito a que puedas leer, ¿no? En el ejemplo, Miguel Ángel Ruiz nos pide que nos imaginemos una niña de entre unos 2 y 3 años, edad en donde ya empezamos a conocer nuestra propia voz y empezamos a entender qué es este sonido o a darle sentido al sonido que sale cuando movemos la lengua y los labios. Entonces vos imagínate que esta niña está cantando, bailando y está haciendo un festival en su casa, ¿no? A todo esto, en un determinado momento, llega su padre estresado, cansado, molesto. Y entonces lo que empieza a suceder es que él llega y esta niña está haciendo este festival en la casa, y en ese momento es en que, producto de todo el estrés, este hombre mira a la niña y le dice: ¿te podés callar? Cantás horrible, tu voz es horrible, ¿no? Y sigue su día. Lo que este evento, que para el adulto puede ser un espacio total y completamente aislado, puede tener un impacto sumamente profundo en la construcción de esta niña sobre su voz. ¿Por qué? Porque es como que ella empieza a relacionar este dolor que supuestamente le estaba causando a papá con su voz o con cómo habla o con cómo se expresa, ¿no? Y va a ser este posible sufrimiento el que va a poder llevar a la niña quizás a condicionarse y a no querer expresarse de una manera clara, de una manera concisa, y lentamente así va construyendo una personalidad más tímida, porque en lo profundo de su timidez lo que está sucediendo es que nace o está descansando esta idea de que su voz es horrible o de que su voz causa dolor a los seres que aman. Hay otro espacio muy importante que son los mandatos familiares, de los cuales nos habla Gabriel Rolón y de los cuales hablaré en otro video. Pero simplemente para que lo sepas, también hay mandatos que nos dan mamá y papá, que duermen en el subconsciente. Gabriel Rolón nos habla de una madre que le dice a un hijo: sos un desastre, ¿no? Y siempre vas a ser un desastre. Y en este siempre vas a ser un desastre está dando una orden que después inconscientemente puede llegar a estar generando que el niño tenga grandes dificultades para poder crear una autoestima, porque tiene que hacerle caso a mamá, que le ha dicho que es un desastre. Pero de esto hablaremos en otro video. Bueno, a estos eventos dolorosos de la vida del niño que han llevado a construir espacios de dolor en el adulto, le vamos a llamar la herida infantil. ¿Bien? La herida infantil
es esa herida, ese dolor que ha quedado en la etapa infantil, pero que ha tenido un impacto en la construcción de la personalidad del adulto. Y es por eso que el adulto el día de hoy, en el presente, puede estar encontrando limitaciones en alguno de los dominios de su vida. Por ejemplo, si esta mujer, que producto de este evento con su padre, empezó a crear una personalidad más tímida, y llega un punto de su vida en donde su timidez le causa dolor, y bueno, será el momento, la invitación para empezar a explorar su vida, para poder generar o para poder develar cuál es su herida infantil y en base a eso poder empezar a sanar. Quiero ser claro con algo antes de seguir adelante. Mamá y papá, todos los padres y las madres del mundo, siempre entrando en comportamientos normales y no psicopáticos o psicóticos, o de alguna enfermedad. Todos los padres siempre actúan por amor. No se imaginan muchas veces el impacto que van a tener en sus niños. Lo hacen por amor y lamentablemente son humanos y tienen falencias. De eso vamos a hablar en un momento, pero el punto está, o lo que quiero sacar acá, es que no quiero que pienses que, bueno, entonces todos mis traumas o todas mis limitaciones son por mamá y papá. En realidad ellos hicieron lo mejor que pudieron y supieron con las herramientas que tenían. Entonces es fundamental que desde esa base se trabaje sobre las relaciones con mamá y papá. ¿Cómo se sana la herida infantil? Bien, hay 4 pasos que te pueden ayudar a sanar tu herida infantil. La primera es la conciencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conciencia? A que puedas ver, no solo en tu historia, aquellos eventos que han tenido impacto en ti, sino que también puedas tener una visión más realista de tu personalidad, ¿no? Pasa muchas veces que cuando la persona llega y empieza a hacer un proceso de coaching, no es consciente de como de sus incoherencias, ¿no? Y es este el primer espacio, que la persona pueda ver su personalidad y después empezar a buscar y poder empezar a generar conciencia de su historia, ¿no? Cuando uno empieza un proceso de coaching, va pasando que a medida que va empezando el proceso de coaching, cada vez va, más de coaching de diagrama, cada vez más sacando cosas y entendiendo más de su personalidad, ¿bien? Entonces, el primer paso es la conciencia. El segundo paso es la catarsis. ¿A qué nos referimos con catarsis? Que es que toda esa emoción contenida, muchas veces a mamá y a papá, pueda en un lugar seguro salir. En otras palabras, es permitirme enojarme con mamá y papá y es permitirme entenderlos y verlos como los hombres y mujeres que fueron y no como los dioses que a veces crea el niño, ¿no? La tercera parte es el perdón. No hablamos solamente de sacar toda la emoción, sino también de poder empezar un proceso de perdón para poder soltarlos a ellos y para poder desde ese espacio ya dejar de seguir esos mandatos o de desarmar esas creencias. ¿Bien? Y por último es la aceptación. Porque la herida infantil, más allá de que se la puede sanar, nunca se va a cerrar del todo. Siempre va a haber un fantasma, por ejemplo en el caso de esta chica que yo te traigo, su timidez siempre le va a estar acompañando. El desafío de ella, a través del primero de los pasos de la conciencia, es no elegirla, no elegir actuar como una persona tímida, siéndole fiel o tratando de esquivar su herida infantil, sino empezando a aceptarla y empezando a elegir cosas nuevas a pesar del dolor, a pesar del miedo o a pesar de cualquier tipo de emoción negativa que pueda aparecer. Que esto se gana con la conciencia. Bueno, bien, vamos llegando al final de este video y como siempre te voy a decir, digamos, más o menos qué es lo que a mí me gustaría que te lleves de este video. Lo primero que me gustaría que te lleves es el concepto de herida infantil. La herida infantil es ese dolor que se produjo en la etapa infantil, pero que tuvo un impacto en la personalidad del adulto y desde ese espacio hoy en día ese adulto está teniendo inconvenientes en su vida para tener los resultados que quiere producto de esta herida infantil, ¿no? Y por el otro lado, que puedas llevarte este espacio de cómo empezar a hacer un proceso en el cual, digamos, puedas empezar a sanar. Tiene que ver con, primero que nada, la conciencia, luego la catarsis, el perdón y finalmente la aceptación.
Bien, y con esto finalizamos el video de esta semana. Recuerda que voy a estar subiendo todas las semanas, todos los domingos, material de coaching y de enneagrama para que puedas empezar, digamos, a nutrirte de toda esta información. Bien, muchísimas gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta acá, muchas gracias, y se agradece que puedas compartirlo y que puedas darle me gusta, porque de esa manera yo puedo seguir generando contenidos y poder llegar a más personas. Sin más que decir, mi nombre es Luis. Nos estaremos viendo la semana que viene. Muchas gracias.